Bueno, como les comentaba, el informe, hicimos una pequeña evaluación sobre lo que ha sido este régimen de incentivo a las grandes inversiones, pensando sobre todo, o lo que quisimos problematizar es cuánto aporta este tipo de políticas al desarrollo, concretamente al desarrollo de Mendoza. Vamos a ver que es un régimen nacional en realidad, vamos a tener que analizar varias cuestiones un poco más estructurales que van más allá de la provincia, pero nuestro interés es focalizarlo o hacer algunas profundizaciones sobre Mendoza. Lo que nos parece importante destacar es que este tipo de políticas no es algo nuevo, o sea, el RIGI es lo nuevo, pero los discursos, las perspectivas teóricas y políticas en las que se basa tienen larga data y tienen largas discusiones atrás que nos parece importante retomarlas para que no parezca que siempre arrancamos desde cero y probamos un camino a ver si funciona y después nos encontramos con que, oh sorpresa, no funcionó. Disculpen que les esté quemando un poco cuál es nuestra postura sobre el régimen, pero bueno, la idea es esto, es historizar un poco de dónde vienen estas discusiones. El planteo como el RIGI, vamos a encontrar justificaciones, como lo plantean, en impulsar el desarrollo económico del país y atraer inversiones, por ejemplo, que lo vamos a encontrar en la página del ARCA, o fomentar el desarrollo económico, productivo y social del país, de la prensa del gobierno de Mendoza, cuando estaba promoviendo también este tipo de política y capacitaciones que hacen al respecto. Entonces, lo que queríamos sacar en primer lugar es, bueno, ¿qué es esto del desarrollo? Vamos a ser muy sucintos, pero a mediados del siglo XX se empieza a hablar de desarrollo aplicado a las sociedades humanas desde una perspectiva muy economicista y evolucionista. Básicamente, el presidente Trump de Estados Unidos se considera como el hito que se empieza a hablar de desarrollo para las sociedades y decía, vamos a ayudar a las sociedades en vías de desarrollo subdesarrolladas, que viven mal, que tienen altos índices de pobreza, con capitales para que se desarrollen y alcancen los niveles de vida de los países desarrollados, que serían Estados Unidos y Europa Occidental. Esa visión entendía básicamente el desarrollo como crecimiento económico. El crecimiento económico por sí mismo iba a traer estas mejoras en las condiciones de vida de la gente. Después vamos a encontrar algunas escuelas en nuestro continente, del estructuralismo cepalino y los dependentismos, que a pesar de sus diferencias van a decir, bueno, en realidad hay que tener cuidado con este evolucionismo porque el sistema mundial socioeconómico es uno solo y hay vínculos entre el desarrollo de algunas sociedades y el subdesarrollo de otras. O sea, establecen relaciones en las cuales algunas sociedades se benefician de la situación de subdesarrollo de otras sociedades. Y plantearon también que no se trata solo de atraer inversiones o cualquier tipo de inversiones, y vamos a traer un concepto que lo vamos a retomar más adelante en el análisis, que tiene que ver con esto de las economías de enclave. ¿Qué son las economías de enclave? Grandes inversiones productivas, generalmente controladas por capital extranjero, que utiliza tecnología avanzada en la producción, cuyos productos son mayoritariamente exportados y que trabajan con escasa articulación con el medio local. Es decir, son lugares geográficos, territorios en los cuales se instalan este tipo de producciones, pero no traccionan a las sociedades alrededor, no realizan muchas transferencias tecnológicas, ni generan tantos niveles de empleo y demás. Entonces no posibilitan un desarrollo entendido como lo que vemos abajo, un desarrollo humano en el que no se evalúe solo la dimensión económica de mercado, solo el dinero que genera, sino la satisfacción de necesidades más en general, como vivienda, salud, educación y otras esferas de la vida cotidiana indispensables. Entonces, con estas primeras críticas, vamos a llegar también a la última, digamos, de lo que se habla a nivel internacional, de esto del desarrollo sostenible. Está bien, hay que ver lo económico, hay que ver, decía, otras esferas de la vida cotidiana, como la salud, la educación y lo social, y hay que ver también los límites planetarios de que por satisfacer las necesidades actuales no podemos socavar las bases del futuro. Pasa, por favor. Y entre las diversas aristas que tiene la cuestión ambiental, el entorno en el que vivimos y cómo se ve afectado por la economía, muy brevemente queremos traer a colación la cuestión del cambio climático, sobre todo el calentamiento global generado por la emisión humana, antrópica, de gases de efecto invernadero que están llevando al planeta a calentarse cada vez más. Estamos más de 1 grado encima de la etapa preindustrial del planeta.
¿Qué nos interesa destacar de esta cuestión del calentamiento? Por un lado, que es un proceso que ya está en curso. Los gases de efecto invernadero tardan mucho tiempo en disolverse, entonces este calentamiento, por más que el día de mañana se dejase de emitir, va a continuar este calentamiento y por ende nos vamos a ver enfrentados a sus consecuencias, que ya vamos a ver un poquito de cuáles son. Pero vamos a tener que desarrollar medidas de adaptación sí o sí. Y además de adaptarnos, bueno, la idea es también trabajar en que nos siga sucediendo este calentamiento, entonces dejar de emitir gases de efecto invernadero. Y acá entra en juego un concepto muy importante que va a ser retomado, que es esto que se habla de la transición energética, es dejar de quemar tanto combustible fósil para utilizar la energía con que se mueven las sociedades humanas por otro tipo de energía. Vamos a ver que en lo discursivo también va a influir mucho en el tipo de emprendimientos que se terminan acogiendo al régimen de incentivo para las grandes inversiones. ¿Y por qué puse ese grafiquito que me interesa destacar? A pesar de los acuerdos internacionales en vistas a dejar de emitir o de realizar esta transición energética, en azul abajo vemos las emisiones de dióxido de carbono de quema de combustible fósil y la industria. Como ven, es una curva ascendente, es decir, a pesar de acuerdos internacionales, se sigue emitiendo cada vez más. Y con esto lo traemos porque, más que una transición energética, vamos a encontrar que muchas veces es una adición energética en el sentido de que se buscan nuevas fuentes de energía, pero no se reemplaza la quema de combustibles fósiles. Eso es una de las aristas que nos interesa. La otra, pueden ver en la franja anaranjada, de la emisión de dióxido de carbono por el uso de la tierra. Es decir, o por la deforestación o el tipo de agricultura. Esto sencillamente para destacar que no es solo la emisión directa de dióxido de carbono, sino que tiene que ver con las estructuras productivas, con las formas en que se lleva a cabo una producción indispensable, por ejemplo la agricultura, comida para alimentar a las sociedades, pero la forma en la que se hace, que ha sido impulsada por estos mismos países desarrollados, son también o tienen repercusiones negativas también en el ambiente. Por eso esos niveles de emisiones de una actividad que de por sí debería fijar carbono en el suelo y no emitir. Entonces, pasa por favor. Entonces, este calentamiento global, este cambio climático, ¿qué perspectivas tiene para Mendoza? No sé si hay gente que no es de la provincia conectada, por lo menos Gustavo sí, pero básicamente en ese mapita vamos a ver que hacia el oeste lo que ven en marrón oscuro es la cordillera de los Andes, lo que está en verde son los oasis productivos, son en gran medida artificiales con riego, porque tenemos un promedio de precipitaciones entre 200 y 250 milímetros anuales que impiden cualquier tipo de agricultura sin riego artificial. Entonces, el agua que obtenemos en la provincia es del deshielo, o sea, en invierno nieva en alta montaña, se acumula nieve y eso se derrite en el verano, baja el agua por los ríos de la montaña, eso se deriva para riego y se han construido artificialmente esos oasis, con diversas consecuencias sobre el resto del territorio, pero bueno, el 95% de la población de Mendoza vive concentrada en el 5% del territorio, de la superficie, que son esas áreas que vemos ahí. Y entonces, ¿cuáles son las perspectivas del calentamiento global para la provincia? Por un lado, que cada vez haya menos nevadas en cordillera, con lo cual vamos a tener cada vez menores niveles de agua. Entre 2010 y el 2022 tuvimos un contexto de megasequía en las cuales los promedios estuvieron cercanos a la mitad de la media histórica de la provincia de Nevadas. Eso de por sí afecta la disponibilidad de agua para consumo humano, para riego, para uso industrial y demás. Asimismo, desde 1980 han retrocedido entre un 30 y un 40% los glaciares. Son grandes reservorios de hielo que también cumplen una función de amortiguación. Los años que llueve poco se derrite más agua y aportan más caudal a los ríos, con los cuales nos da cierta amortiguación en los años secos de disponibilidad de agua. Bueno, se han perdido entre el 30 y el 40%, y a su vez, como se siguen incrementando las temperaturas, toda la tendencia muestra que van a haber cada vez menos glaciares. La conclusión de esto es que en Mendoza tenemos que pensar que vamos a tener cada vez menor disponibilidad de agua para adelante. Entonces, cuando pensemos en el desarrollo, qué tipo de matriz productiva vamos a desarrollar, esta tiene que ser una variable indispensable a tener en cuenta. Por favor. Entonces, bueno, ya entrando un poco más, el desarrollo en Mendoza, muy sucintamente, nuevamente,
vamos a observar, por un lado, una pauperización creciente de las condiciones de vida de las personas. Hemos traído unos pocos indicadores, pero más del 40% de la población urbana, ya sea en la EPH, la población urbana del Gran Mendoza, o cuando vemos toda la población urbana de la provincia, vamos a ver que por ingresos, medido por ingresos, no alcanza la canasta básica de bienes que le haría falta para satisfacer sus necesidades básicas. A su vez, esto hemos empezado a superar a la región de Cuyo en niveles de pobreza que antes estábamos por debajo, ahora desgraciadamente hemos empeorado más nuestra situación relativa que es San Juan y San Luis. A su vez, entre el 2016 y el 2024 ha crecido la desocupación de un 4,4 a un 6,9%. Y vamos a hacer mucho énfasis en el mercado laboral porque las principales fuentes de ingresos de las familias en Argentina, en Mendoza, tiene que ver con sus ingresos de trabajadores o las personas jubiladas, que son trabajadores que ya no están en actividad. Y entonces, en este mercado laboral vamos a ver que solamente el 46% estaba registrado, es decir, que hay una informalidad que es absolutamente mayoritaria en el mercado de trabajo local en la provincia. Abajo se puede ver un gráfico en el cual la línea verde es el PBG per cápita de la provincia de Mendoza, que vamos a ver que entre, bueno, de los años, pero empezaba en 2012, si mal no recuerdo, hasta 2015 se mantiene más o menos constante, y luego empieza una debacle un poco más pronunciada, hasta que a partir del 2020 crece un poco más, pasa del 87% en relación a ese 2012 al 94%. Y en líneas rojas y azules vemos la pobreza, ahora sí, urbana de todas las localidades de más de 2.000 habitantes de la provincia, la pobreza y la indigencia. Este gráfico es sencillamente para mostrar que no hay una relación directa, ni automática o mecánica, entre la riqueza generada por la economía de Mendoza y las condiciones de vida medidas en pobreza e indigencia de ingresos. Porque detectamos que hay un problema con la matriz productiva de Mendoza que no está satisfaciendo muchas de las necesidades poblacionales, pero queremos enfatizar con que es necesario pensar, cuando desarrollemos nuevas actividades productivas, para qué van a ser o cómo esas actividades productivas que van a generar riqueza van a terminar mejorando la situación de las personas. Y ahí también en el punteo dice brevemente vitivinicultura e hidrocarburos, que han sido dos actividades económicas centrales de la provincia. Y para poner como ejemplo básicamente que la vitivinicultura entre fines de los 80 y la actualidad ha tenido un éxito mercantil en el sentido de que había entrado en una crisis muy profunda, logró readaptarse, logró exportar, sus exportaciones crecieron exponencialmente. Mendoza es una provincia que está posicionada en los mercados internacionales del vino, está muy bien posicionada, es un destino turístico, pero que ese proceso ha tenido una contracara de que más de la mitad de las explotaciones con vides en ese mismo periodo ha desaparecido, con que hemos encontrado una concentración también en el eslabón industrial, y con que los últimos estudios muestran que en los últimos años, aún en zonas como el Valle de Uco, que son la elite, ni siquiera esta actividad pujante, exitosa, está demandando más empleo, sino incluso menos. Y a su vez, también traigamos los hidrocarburos para pensar que hay que decir que es una actividad que tiene elevadísimos niveles de registro laboral, cercanos al 95%, pero que en relación a la riqueza que genera es muy poco. En el 2006 generaba alrededor del 6% del PBG, del 9% del PBG y 1% de la población ocupada, y en la actualidad está en el 6%, demanda alrededor del 0,6%. Entonces hay que muy buen empleo, pero no tanta cantidad. Y a su vez un proceso muy breve de que han caído muchísimo las reservas en la provincia y que eso desde la privatización que se hizo y que se dejó librado un sector a la lógica privada del capital, de las empresas, que fue en este caso Repsol, hubo un proceso en el cual se dejó de invertir en nuevas exploraciones y comenzó a extraerse muchísimo más petróleo que en parte ni siquiera se refinaba acá para generar un proceso industrial de mayor empleo, mayor valor agregado. Entonces que ese desregular y dejar librada la lógica privada también trajo consecuencias negativas para la provincia. Con este recorrido, este marco conceptual, vamos a comenzar a meternos
un poco más en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que bueno, fue aprobado en la ley 27.742 de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y que básicamente ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y jurídicos a aquellas inversiones consideradas estratégicas y que van a ser consideradas estratégicas por el monto de la inversión de más de 200 millones de dólares, o en el caso de que sean aún más grandes, de 2.000 millones de dólares o más, son considerados proyectos de exportación estratégica de largo plazo y tienen aún más beneficios que ya los vamos a ver. Y este régimen tiene una vigencia de 2 años, prorrogable por 1 año más. Ya se cumplió el primer año, entonces el balance que veremos es de la mitad o un tercio en función de si prorrogan o no este régimen. Los sectores a los que se puede, en los que se puede invertir para acogerse al RIGI tiene que ver con la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas. Y bueno, ahí en la foto tenemos... ¿Esa es la hermosa foto de Catamarca? La verdad que no recuerdo bien qué tipo de mina es, pero es un tipo de megaminería de explotación a cielo abierto como se hace actualmente y como están impulsando en la provincia. Pasa, por favor. Y sin afán de aburrirles, pero algunos de los principales beneficios que otorga este régimen es, por un lado, dentro de los fiscales, vamos a ver que el impuesto a las ganancias se les reduce, van a pagar menos impuestos, del 35 al 25%, y a su vez otra serie de concesiones como que pueden amortizar mucho más fácil los bienes que pertenecen a ellos. Tienen también la cuestión del IVA, que en lugar de pagarlo y posteriormente recuperarlo quienes exporten, pueden emitir directamente un certificado de crédito fiscal, es decir, un papel para darle a otra persona. Entonces es una baja de su costo financiero de trabajar, digamos, en contraposición al resto de las empresas o actividades productivas que están en el país. A su vez, el impuesto a los débitos y créditos, o el comúnmente conocido como impuesto al cheque, que también se los terminan computando como crédito en ganancias, por lo cual terminan tributando también menos que el resto de las actividades. Entre los beneficios aduaneros está que están totalmente exceptuados de derechos de importación y exportación, es decir, pueden importar cosas sin tributar, y las exportaciones, o son comúnmente conocidas como retenciones, también tienen el beneficio de poder llevarse las cosas sin dejar eso para el país. Lo cual acá uno también comienza a preguntarse, bueno, si hacemos estas concesiones para las empresas, ¿cuáles van a ser los beneficios para el país? Ya vemos que en el ámbito fiscal la recaudación no es que va a incrementarse demasiado por atraer más de estas inversiones. En lo aduanero, con importación y exportación, tampoco. Tampoco se le pueden poner cupos o algún tipo de restricciones en su acceso a los insumos que requieran. Como por ejemplo, cuando ha habido periodos de escasez de gas que se han priorizado ciertas actividades, el RIGI les garantiza a quienes se acogen a él que tienen igualdad de condiciones o incluso superior, con lo cual tienen más privilegios. Y en este punto en concreto también detectábamos que es problemático por uno de los beneficios jurídicos que están abajo, que tiene que ver con el acceso a arbitraje internacional. Es lo que interpretábamos nosotros. Este privilegio en el acceso a los bienes y servicios críticos, decíamos, se opone en gran medida a mucha de la legislación vigente argentina. Si pensamos en cuestiones de agua, por ejemplo, una empresa puede tener el agua como insumo fundamental para sus bienes de exportación. En contextos de escasez, como los que se vienen cada vez más en Mendoza, y siendo actividades como la minería que dijimos, o como algunas otras actividades que tienen grandes requerimientos de agua, al momento de establecer prioridades, nuestra legislación dice una cosa, pero el RIGI dice que tienen igualdad de condiciones para acceder. Y con esta capacidad o este beneficio de acceder al arbitraje internacional que les da el mismo RIGI, quiere decir que pueden iniciarle un juicio a nuestro país en, por ejemplo, el CIADI o la Cámara de Comercio Internacional, que son juzgados internacionales que no son nuevos, que en los tratados bilaterales de inversión, en los tratados de libre comercio, ya se les dan ciertas garantías para acceder a las empresas, pero que son sumamente perjudiciales para los países, sobre todo del sur global,
América Latina es la segunda región del mundo más demandada en este tipo de juzgados. Argentina es el país con más demandas en esta región y el 85% de las resoluciones han sido contrarias a nuestro país. O sea que inclusive lo que pensamos es que les da la posibilidad de disputar aún contra el resto del marco normativo argentino, sino en este tipo de juzgados que les es beneficioso. Pasando a los beneficios cambiarios, además vemos que tienen liquidación de divisas por fuera del mercado de cambios, es decir, a partir del segundo año en el que invierten, ya el 20% de las divisas de lo que venden afuera pueden quedárselas ellas y ni siquiera traerlas al país, en el tercer año el 40%, en el cuarto año el 100%. Es decir, que ni siquiera nos traería dólares a nuestro país, que son además cuando este tipo de proyectos maduran. Digo, en el primer momento hay una etapa de inversión, de construcción, que suele demorar 1, 2, 3 años. Entonces, en el momento en que más empiezan a exportar, ni siquiera es que esa divisa externa que hace falta en Argentina llega a este país. En el caso de los proyectos estratégicos de exportación, todos esos plazos se adelantan un año. Y a su vez, tiene un acceso irrestricto al mercado de cambios, es decir, el vulgarmente conocido cepo cambiario, que ahora se ha levantado para las personas físicas, pero sigue vigente para las personas jurídicas. Las inversiones que se acojan al RIGI van a poder acceder libremente. O sea, no van a tener ningún tipo de restricción para pagar deuda, para distribuir dividendos, ni demás. O sea, son situaciones muy ventajosas que, bueno, para cerrar, entre los beneficios jurídicos se les da estabilidad normativa por 30 años, se les da esta posibilidad de acceso al arbitraje internacional y decimos que cercena la autonomía de las provincias. ¿Por qué? Porque esta estabilidad normativa y jurídica es que no se le pueden poner nuevos impuestos y tampoco lo pueden hacer las provincias que se acojan al régimen, con lo cual lo vamos a profundizar enseguida, pero tiene repercusiones en la estructura fiscal argentina. Y lo que terminamos notando entonces es que son muchísimos beneficios con esta lógica de, si bien inversiones es algo bueno, pero que en el país no terminan quedando ni beneficios fiscales, porque la recaudación vemos que tampoco se incrementaría demasiado, porque se les condonan un montón de impuestos. Tampoco hay beneficios cambiarios, porque entran dólares al principio, pero luego cuando empiezan a exportar dejan de entrar esos dólares. No hay muchos beneficios laborales, porque en general muchas son actividades demandantes de poco empleo. Y tampoco tecnológicos, porque no hay una política de que estos emprendimientos deban articular con los entramados productivos locales y hacer transferencias como han habido otras experiencias a lo largo del mundo. Ya con esta introducción sobre el RIGI, le doy lugar a mi compañero, que nos va a contar un poco más de los análisis que hemos estado haciendo.